Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a hacer un acercamiento totalmente intuitivo a los textos de los Upanishads. Ahora vamos a ver qué es puntualmente. Es algo que me costó bastante. Yo soñé con esta palabra en 2020. Me desperté de un sueño con esta palabra en la mente y no recordaba qué era. Fui a la compu, la googleé a la mañana y descubrí que eran unos textos, los descargué e intenté leerlos como interpretando que era un mensaje personal para mí y no pude atravesarlo. La verdad es que me costó mucho meterme en el texto. Puede que la palabra la conociera pensando después porque, bueno, mi mejor amiga es instructora de yoga. Yo fui varias veces al centro de yoga donde ella daba las prácticas y había libros exhibidos, así que seguramente la leí. Pero bueno, siempre quise acercarme a estos textos por esto de que lo había soñado, ¿no? Como una cuestión de deuda conmigo misma del acercarme a estos textos. La verdad es que encontré un montón de puntos en común con todo lo que yo ya venía analizando del hermetismo, que ahora lo voy a mencionar, pero también encontré diferencias en el aspecto de cómo se simbolizan en el hermetismo y en la cultura oriental algunas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto, el tema de la polaridad. En Occidente el Sol es masculino, o sea, el aspecto eléctrico de la realidad es masculino y el aspecto magnético, la Luna, es femenino. Y en cambio me encontré con que en Oriente o en el hinduismo se interpretaba de un modo opuesto. Entonces estas cosas hacían que me costara interpretar un poco la simbología de Oriente, puntualmente del hinduismo, ¿no? Pero bueno, me parece interesante haber hecho esta experiencia, como les digo, es absolutamente subjetiva e intuitiva de los textos. A mí me gusta leer la fuente y no me gusta leer los textos interpretados por otros. Si bien vamos a ser conscientes de que esto ha sido traducido y que los textos, aunque mayormente yo descargué 3 versiones de los Upanishads, básicamente están traducidas de un modo muy similar o interpretadas de un modo muy similar por los distintos autores, pero como les digo, soy consciente de que ya hay una interpretación previa y de que, bueno, por una razón de no conocer el idioma no puedo acercarme verdaderamente a la fuente, siempre intento estar lo más cerca posible e intentar saltar la interpretación, ¿no? O sea, intentar llegar a la fuente lo más eh, natural posible. Bueno, explicado esto, que no sé si es medio confuso, pero les digo que no, quizás cometa algunos errores por esto que les estoy diciendo, de que no tengo una formación, o sea, no hice una escuela de yoga o no estudié todo lo que sería la interpretación eh, filosófica de esta cultura, sino que es un acercamiento propio. Bueno, algo que me sorprendió es que Schopenhauer dice de los Upanishads que su lectura ha sido el consuelo de su vida y que lo será también de su muerte. Y vamos a ver un poco qué es. Bueno, dice, lo voy a leer literalmente, dice, los Vedas son los textos religiosos que comunican los contenidos de la religión del hinduismo. A diferencia de las escrituras de otras religiones, no se cree que los Vedas hayan sido revelados a una determinada persona, sino que siempre han existido y que fueron conocidos por sabios en estados meditativos profundos. Estos son el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda, el Atharva Veda. Bueno, puedo cometer algún error de pronunciación. Acá me gustaba transmitirles lo que pensé cuando leí esto, investigando qué eran estos textos, y me remitió automáticamente a todo lo que es el chamanismo de México puntualmente y de Guatemala, donde los chamanes encuentran el conocimiento haciendo también estados meditativos a través de plantas medicinales en general, pero también no es un conocimiento que haya sido transmitido a una persona en particular, como por ejemplo vemos en el caso de todo lo que es la religión
cristiana y católica, inclusive judeocristiana, sino que es accedido por las mismas personas. Es como que se cuenta esto de el acceso a la fuente, ¿sí? De conocimiento. Ahora igual vamos a ver el concepto de fuente desde estos textos, pero es como el acceso a un conocimiento superior desde la propia persona, ¿sí? Es esa conexión con el arriba que cada uno puede hacer, y esto lo recontra vinculé con todo lo que es la transmisión de la sabiduría desde el aspecto, como les digo, más del México o de la Guatemala precolombina. Bueno, después dice cada uno de estos se divide a su vez en diferentes tipos de textos, y unos de estos tipos de textos son los Upanishads, ¿sí? Que son narraciones filosóficas y diálogos. Bueno, acá hay otra explicación que me gustó también incluir. Dice, las Upanishads, que junto con la Bhagavad Gita constituyen una de las obras sagradas más importantes del hinduismo, son la culminación del pensamiento védico y uno de los grandes episodios en la historia del espíritu humano. Depositarias de una visión singular del mundo y de una filosofía profundamente intuitiva, contienen diálogos, poemas, aforismos y enseñanzas cuyo fin es vivenciar el principio y la fuerza sagrada que lo anima todo. Un conocimiento que se remonta a un corpus de literatura oral, los himnos védicos revelados a sabios de la antigüedad y preservados por eruditas familias de brahmanes. La tradición hindú los denomina Sruti, haciendo referencia a aquello que fue escuchado en un tiempo inmemorial, en oposición a la literatura perteneciente a la categoría Smriti, aquello que se recuerda o que vale la pena recordar. Gracias a su depurada percepción, 7 sabios, los llamados esclarecidos, escucharon en su fuero interno el contenido de este corpus y lo transmitieron a sus discípulos. Bueno, nuevamente está explicando esto que yo les comentaba de el haber conectado con algo donde la información de algún modo baja a uno para poder ser traducida, ¿no? Bueno, así que voy a empezar leyendo algunas partes que a mí me parecieron interesantes. Por supuesto es muchísimo más extenso y yo aislé lo que a mí me parecía interesante de ser comentado. Bueno, dice, ya lo llames placer, ilusión, sufrimiento, en verdad este mundo es tan solo alimento. Ahora vamos a ver con qué podemos vincular esto de lo que está hablando, que también yo, bueno, como saben, me encanta todo lo que es el chamanismo de Mesoamérica. Enseguida también lo vinculé con esto de las emanaciones del águila, ¿no? Esto de que somos emanaciones del águila y al momento de nuestra muerte regresamos al águila como alimento. Es el mismo concepto para mí, esto de que el águila devora sus propias emanaciones como para reciclarlas, y que para mí tiene que ver con esto de el continuum de la vida, ¿no? El tema de la vida eterna. Bueno, va a hablar de varios conceptos. Uno es, o yo lo interpreto como el tema de la esencia del ser eterno. Voy a leer algunas partecitas que hablan de esto para mí. Dice, el dios de la muerte le muestra a Naciquetas, algo que sabemos por otras Upanishads, que la experiencia del Atman no se puede obtener mediante la exégesis, el intelecto o el estudio, sino solo al ser elegido por el propio Atman. Se abre así la vía de la gracia, concepto fundamental de las grandes tradiciones devocionales que eclosionarían en los periodos clásico y medieval. Bueno, acá está explicando un diálogo de un texto de los Upanishads, y habla este autor que está analizando esto de que el estudio de textos va a hablar bastante esto, ahora lo vamos a ver, o que a través del intelecto o de la mente no se puede acceder a la verdadera sabiduría, sino que tiene que ser como una especie de designio para el espíritu de la persona o para el alma de esa persona en particular, el poder acceder a él. De esto va a hablar bastante, vamos a ver.
dice sobre la esencia de las personas, ¿no? Dice, ¿quién eleva la mente que alza el vuelo? ¿Quién al primer suspiro infunde aliento? Las palabras del día, ¿de quién brotan? ¿Qué Dios conjuga vista con oído? Y acá va a ser una especie de, no solo en este texto, digamos, yo tengan en cuenta que leí todo, ¿no? Y aislé algunas partes que me gustan, pero va a ser esta explicación de que Dios está dentro nuestro y que no es algo externo a nosotros, sino que somos como pequeñas partículas de Dios, ¿sí? O de la fuente, como le queramos decir, todos nosotros los llevamos dentro. Va a hablar puntualmente de que se aloja en el corazón, no en este párrafo que yo aislé acá, pero va a hablar de que puntualmente esa partícula de Dios que todos contenemos se va a alojar en el corazón humano como lugar físico donde habita y va a hablar de esto que les digo, de que todos nosotros somos una parte de ese todo, de ese ser superior al que, bueno, en general se lo llama Dios, la fuente tiene diferentes denominaciones de acuerdo a la filosofía espiritual en la que nos paremos para hablar de ello, ¿no? Bueno, dice, el que cree conocerlo está engañado, quien se jacta de verlo no lo ve, se oculta del que dice conocerlo, y quien lo desconoce sabe de él. El que un día despierta y se hace uno con el conocimiento, ese no muere. El Atman prende en él como en la yesca, y el fuego del saber lo hace inmortal. Y acá recordé otra cosa, o linkeé con otra cosa, que es con el concepto de tonal y nahual, que podemos acercarnos a él en el libro de Relatos de Poder de Carlos Castaneda, donde habla de qué es el nahual y qué es el tonal, y cuando describe al nahual dice que es esto que no se puede conocer, ¿sí? Y que está omnipresente en todo también, ¿no? Así que bueno, acá también linkeé con ese concepto, por eso les digo que encontré como varias similitudes con todo lo que es el chamanismo mesoamericano. Bueno, después para mí en varias partes, muchísimas más que las que yo incorporé acá, digamos que en casi todo el texto para mí va a aludir a lo que tenemos como concepto de fuente o de aliento vital. Y acá es bastante confuso, algunos autores lo interpretan de un modo y otros de otro. Así que bueno, yo me quedé con lo que a mí más me cierra conceptualmente, pero va a haber como una confusión entre lo que en el hermetismo es el aliento vital, que es el éter, eso que atraviesa todo, que está presente en toda la creación y que emana de la fuente, y la fuente en sí misma. Yo creo que en estos textos, en algunos casos, algunos autores van a diferenciar a la fuente de lo que es el aliento vital, como que el aliento vital brota de la fuente, que sería el concepto del hermetismo básicamente, y algunos lo van a fundir en un solo concepto. Estoy hablando de cuando leí las Upanishads, o sea, los Upanishads, hay en algunos casos una fusión de estos dos conceptos que en el hermetismo son dos conceptos diferentes, ¿sí? Bueno, voy a leer este pedacito, dice, tú eres el sumo Bhatya, perdonen la pronunciación, es la primera vez que me acerco a estos términos, dice, oh aliento universal, sabio entre sabios, tú riges cuanto existe y todo lo devoras, por eso acá les hablo de esta fusión, ¿sí? Piensen que en el hermetismo una cosa es la fuente, el águila que va a devorar todo lo que es el aliento vital y lo va a volver a exhalar, digamos, como emanaciones. Y por otro lado está el aliento vital. Y acá lo está fusionando. Fíjense, habla del aliento universal y habla de que eso es lo que rige todo cuanto existe y lo devora, además, ¿no? Dice, nosotros somos el alimento. Hablando de los seres vivos, interpreto en esta parte del texto, tú eres nuestro Padre. Por eso les digo que acá para mí está fusionando estos dos conceptos,
¿sí? El aliento con la fuente. Bueno, y lo que encontré es que hay un símbolo que es llamado Garuda, que es el águila sobre la que se desplaza Vishnu, o sea, su vehículo, ¿no? Vamos a ver que hay varios dioses con varios vehículos que son en general animales, ahora lo vamos a ver más adelante como simbología, pero vi que está el símbolo del águila, que para todo el hermetismo es la fuente, también vinculada a las serpientes, eso me llamó muchísimo la atención. Bueno, no tanto porque saben que mi hipótesis es que hay una cultura madre de la que derivan todos, pero sí me llamó la atención porque, como les dije, vi que en algunas cuestiones simbólicas se contraponen o se distorsionan todo lo que es los símbolos del hermetismo cuando los comparamos con todo lo que es el hinduismo. Pero teniendo en mente esta hipótesis que yo tengo de que todas las culturas provienen de una cultura madre, veo que hay un montón de símbolos que se reiteran. El tema del conteo, el tiempo, ahora lo vamos a ver, bueno, los cetros o varas de mago, el caracol. Esto también lo analicé en el video que hice sobre el hinduismo, si quieren lo pueden ir a mirar. Bueno, dice, este es un diálogo, ¿sí? De un texto considerado parte de los Upanishads. Dice, aquella prosiguió, aquello que dicen que está más arriba de los cielos y más abajo de la tierra, que contiene el cielo y la tierra, el pasado, el presente y el futuro. Dime pues de qué está tejido. Y este autor van a ver cómo lo traduce, porque lo va a traducir como éter. Dice, aquello que dicen que está más arriba de los cielos y más abajo de la tierra, que contiene el cielo y la tierra, el pasado, el presente y el futuro, está tejido de éter. Y también va a haber acá una analogía con la tela de araña, que si ustedes se fijan, hice un video sobre el simbolismo de la tela de araña y hablé en ese caso de lo que es el campo cuántico o el concepto de latiz de Greenberg. Y acá, en este autor, yo creo que lo estaba interpretando de este modo, ¿sí? Bueno, porque como ustedes saben, todos los textos que llegan a nosotros acerca de estos textos de culturas ancestrales, además de estar siendo traducidos, están siendo interpretados, ¿sí? Cuando cuando se hace una traducción, por ejemplo, del latino o del griego, hay que interpretarla a la vez que traducirla. No son como dos acciones separadas, ¿sí? Así que bueno, al momento, como les digo, de estar siendo traducidos, ya están siendo interpretados. Por eso hay diferencia en las versiones de estos textos. Si ustedes se fijan y empiezan a descargar los textos de internet, van a ver que hay diferentes versiones y que si bien hay partes que son muy similares y están siendo traducidas muy parecidas, hay otras que no, donde la subjetividad del traductor o el modo en el que él interpreta la conjunción de palabras en el párrafo va a hacer o va a dar un resultado distinto. Bueno, otro símbolo son las 4 cabezas de Brahma, ¿sí? Que se explican de diferentes maneras. Una es que son los 4 yugas o edades cósmicas, ¿sí? Y acá pude hacer como una analogía con Jano, que es el dios romano que mira al presente y al pasado. Ahí lo encontré muy similar a este símbolo. Otra explicación es que son los 4 Vedas, que son esos textos que vimos, ¿sí? Arriba. Y y luego habla de sus brazos y la interpretación como más extendida que encontré es que va a apuntar a los 4 puntos cardinales. Acá también puedo hacer un link con todo lo que es la América precolombina, porque recuerden que hay símbolos, inclusive la cruz de la tierra, en todas las culturas ancestrales me va a estar hablando de esto mismo, son los 4 puntos cardinales, esto en todas las culturas, ¿no? Ancestrales, pero puntualmente en América precolombina este símbolo de los 4 puntos cardinales es extensamente usado, lo vamos a ver en varios símbolos, no solo en la cruz,
sino en otros símbolos como el Nahuyo-Shin, por ejemplo, que también va a contener los 4 puntos cardinales. Bueno, sobre esto puntualmente, en general, en las culturas ancestrales va a estar representando lo que son los solsticios y los equinoccios, además de los 4 puntos cardinales que simbolizan a la Tierra, ¿no? A la tercera dimensión. Bueno, dice, aquel preguntó, ¿quién es el único Dios? El aliento, prana, él es Brahma. ¿Sí? Y acá, nuevamente, en este autor, que acabamos de leer otra interpretación anterior, van a ver cómo él fusiona estos dos conceptos de aliento vital y fuente. Al traducirlos e interpretarlos, los está fusionando. Él equipara al aliento vital y al prana, inclusive, que es otro concepto más, ¿sí? Que podríamos también diferenciarlo del aliento vital. Él los está equiparando con Brahma. Este autor, puntualmente, hace como esta fusión de estos tres conceptos. Bueno, asumiendo el origen, la llegada, la estancia, está hablando de la encarnación puntualmente, o sea, de esto de la rueda de la encarnación, y esa soberanía quíntuple del aliento vital, así como su nexo con el Atman, se obtiene lo inmortal. ¿Sí? Bueno, acá está hablando de varias cuestiones. Está hablando de los 5 elementos cuando habla de la soberanía quíntuple del aliento vital, porque recuerden que todo lo material va a ser creado por el aliento vital de los creadores. Esto en todas las culturas ancestrales lo hemos visto y lo hemos visto documentado tanto en piedra como en los manuscritos, como en los códices y en los grabados del hermetismo y la alquimia. Y también está hablando de esto del origen, la llegada y la estancia, como esto de lo que hace el espíritu al encarnar en un cuerpo. ¿Sí? Viene de algún lado, llega, se encarna y permanece un determinado tiempo en esta dimensión. Así que acá va a estar hablando de varias cosas, ¿sí? Y de, obviamente, la inmortalidad del espíritu. Bueno, dice, Brigu Varuni fue a su padre Varuna y le dijo, Señor, muéstrame a Brahma. Aquel le dijo, el alimento, el aliento, el ojo, el oído, la mente y el habla son Brahma. Acá va a estar relacionando a el aliento vital con los sentidos, con la mente, y está hablando de que todo es Brahma, o sea, está hablando de esto también de que todas las partes van a contener al todo, ¿no? Esto de la fractalidad de la realidad, que también lo hablamos recién cuando hablábamos de que en cada uno de nosotros encarna una partícula de el creador, ¿no? Así que bueno, acá está hablando de esto de que toda la realidad es Brahma. Dice, después prosiguió, aquello de donde surgen todos los seres, aquello por lo cual cuando nacen viven, aquello en lo cual entran cuando mueren, eso es Brahma. Trata de conocerlo. Y acá puedo hacer un link totalmente equiparable con lo que es el concepto de el águila de lo que es Mesoamérica, la Mesoamérica precolombina, donde, ya lo mencioné, se habla de las emanaciones del águila y de nosotros o de todos los seres vivos como alimento del águila. Acá lo vuelve a explicar, fíjense, el alimento, el aliento vital, la vista, el oído, la mente, la palabra son Brahman, aquello de lo que nacen los seres, aquello por lo que viven tras nacer, aquello hacia lo que parten al morir, en donde se funden, eso es lo que hay que conocer, eso es Brahman. Esta es el mismo párrafo traducido por otro intérprete, por otro autor, ¿sí? Que lo va a traducir de este modo e interpretar de este modo. Por eso, fíjense que conceptualmente es parecido, pero lo va a contar con diferentes palabras. Bueno, otros símbolos sobre los que indagué son los que sostiene Brahma, que no siempre,
que no siempre son los mismos y que a veces además se lo ilustra con más de 4 brazos a Brahma. No sé si son distorsiones posteriores, o sea, interpretaciones visuales posteriores, pero sí vi que no siempre se lo grafica con 4 brazos. Obviamente yo intenté tomar casi todas las interpretaciones visuales donde sí está con 4 brazos, pero más allá de los 4 brazos a veces aparecen diferentes elementos. Por ejemplo, en esta versión no aparece un loto y en otras versiones aparece un loto. Bueno, estas son distorsiones que se dan siempre en las culturas visuales de una filosofía espiritual, donde quienes hacen la interpretación visual, o sea, los artistas que van a hacer esa interpretación visual, quizás incorporan un nuevo símbolo o reemplazan otro. Bueno, vamos a ver los elementos de esta interpretación, que como les dije, en otras veremos que tiene un loto, un cetro quizás en vez de la cuchara, bueno, van variando los elementos. Me pareció interesante esta versión. ¿Por qué? Porque por un lado los Upanishads van a hablar en un montón de situaciones del sacrificio, el sacrificio humano al fuego. Yo esas partes no las incluí porque no me interesaba analizar los ritos de la cultura en particular y porque esto de el sacrificio, la verdad es que no me interesa, no me gusta hablar quizás de eso acerca de las culturas ancestrales y de estas prácticas que tenían de sacrificios en general humanos. Así que bueno, no lo incluí, pero sí vi que este elemento que tiene en una de las manos está vinculado a una cuchara y fíjense el símbolo que está haciendo con esa mano, que son los cuernos del demonio. Si lo miran, es la mano que tiene acá a la izquierda de la pantalla. Y eso me llamó bastante la atención. La verdad, la explicación que se encuentra es que está asociada al aceite vertido en los sacrificios. Esto de los cuernos del demonio igual lo vamos a encontrar en todas las culturas ancestrales. No es para demonizar esta cultura en particular, que como les digo, para mí tiene mucho de valioso y para mí esto del demonio yo lo interpreto de un modo muy distinto a cómo lo interpreta el cristianismo, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que me llamó la atención que estuviera ese símbolo en la mano, justo en la mano que está sosteniendo la cuchara, que, como les digo, se asocia al aceite vertido en los sacrificios humanos. Bueno, por otro lado tiene un contenedor de agua, en algunos casos es una jarra, en otros casos es una especie de vasija, que en muchas de las interpretaciones visuales es muy parecida a lo que es la canastita que sostienen en algunos de los relieves en Egipto y que se interpreta como una matriz, ¿sí?, donde hubiese sido ejecutada una hibridación genética. Así que bueno, eso también va a aparecer. La vasija conteniendo agua, sabemos que todos los contenedores de agua simbolizan al útero humano y de hecho en esta cultura se habla de que ese contenedor de agua estaría en la mano de Brahma para dar vida, así que estamos asociando símbolos similares que se traducen conceptualmente de un mismo modo. Luego tiene un collar de cuentas para contar el tiempo y acá hice un link mental a todo lo que es Cronos, ¿no? El dios del tiempo, Saturno, Cronos para otras culturas. Y luego tiene un texto que en la otra mano sería como la sabiduría ancestral de esta estirpe, ¿sí?, contenida en un texto. Bueno, dice, aquí el aliento vital no es solo el aire que da vida a los cuerpos, sino la vida misma que anima a los seres vivos y recorre la creación entera. Este es el concepto de éter. La relevancia de este principio es reiterada a lo largo de muchas de las Upanishads. La respiración es la función vital más importante. Podemos vivir sin hablar, sin comer por algún tiempo, mudos o ciegos, pero no sin respirar. Bueno, porque todas las culturas ancestrales, como les dije, consideran que en la inspiración tomo la vida que viene de la fuente, ¿sí? Que es esto del éter, serían como las partículas de vida que provienen de la fuente. De hecho, el resto de los sentidos reconocen su supremacía y en ocasiones se consideran a sí mismos alientos vitales.
por ser una emanación de ese espíritu que se identifica con el dios del viento. Y se dirá que prana, a diferencia de los sentidos, se encuentra más allá de la muerte. Bueno, otro símbolo es este ave en la que se monta Brahma, ¿sí? Que es el vehículo que él usa para trasladarse, perdón. Y en muchos de los casos más de ilustraciones más viejas o más históricas, encontré que es una grulla y en general en las más actuales es un cisne, pero como la mayoría de las interpretaciones visuales que se encuentran son posteriores o más nuevas, en general lo vamos a ver con la forma de un cisne blanco, ¿sí? Pero como les digo, en muchas que son más antiguas es una grulla. En algunas es un ganso inclusive. El ganso igual también va a aparecer, ahora lo van a ver, como animal asociado al sol. Bueno, nadando en la ignorancia, pero creyéndose inteligentes y eruditos, los necios van por ahí dando tumbos, como ciegos guiados por otros ciegos. Esto lo hemos leído también en otras culturas ancestrales, esto de ciegos guiados como ciegos, y se puede hacer una analogía con lo que ahora le decimos la manada, ¿no? O despectivamente se habla de personas que son ganado, ovejas, ¿sí? Y también lo hemos encontrado en la Biblia, pero en este caso descripto como algo bueno, esto de ser, digamos que el ganado de un pastor en la Biblia está descrito como algo positivo, sin embargo acá está descrito como algo negativo. Bueno, dice, ese otro mundo permanece velado para ellos, pues se engañan con la ilusión de la riqueza, creyendo que ese es el único mundo, que no hay otro. Cuando habla de la riqueza habla de todo lo material, no solamente del dinero. Sí piensen que esta cultura es una cultura donde el dinero no tenía protagonismo. ¿Por dónde voy? Dice que este es el único mundo, que no hay otro y caen en mi poder una y otra vez. Esto de que el apegarse a lo material, el apegarse a los deseos, por eso les digo que el concepto de riqueza acá es mucho más abarcativo, que no tiene que ver con metales preciosos ni con dinero, sino con el estar apegado a lo material, al mundo material, a los deseos, a todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos y con el cuerpo físico, va a hacer que volvamos a caer en esta rueda del samsara o la rueda de la encarnación. Dice, muchos ni siquiera llegan a tener conocimiento de ese viaje, o sea, algunos ni siquiera son conscientes de que están haciendo este viaje, de volver a encarnar una y otra vez en la rueda, ¿no? Como decían en el final de Game of Thrones, que nadie lo comprendió, esto de que Daenerys quema todo y dice, ya hacía mucho que estaban en la rueda, ¿no? Como que quería liberarlos y los purifica a través del fuego, o sea, hace un sacrificio, que es algo que podemos ver en todas las culturas ancestrales, esto de el quemar para trascender, ¿no? No estoy hablando de que los sacrificios sean buenos, estoy aclarando, ¿sí? Sino que simbólicamente se vinculan con esto de la liberación, que igualmente no tiene nada que ver con eso. Cuando uno lo piensa, esta trascendencia se da por una evolución y no por el ser quemado en nuestro cuerpo físico, pero sí se lo vinculan los rituales con esto. Bueno, dice, raro es quien lo conoce y raro quien lo enseña. Afortunado aquel que es instruido y más afortunado todavía quien lo comprende. El Atman es el pasajero del carruaje del cuerpo. Acá fui directamente con mi mente a todo lo que es la teoría de lo que es la mente humana para todo lo que es la psicología, ¿sí? Donde va a hacer analogías similares entre lo que es el yo, el super yo, ¿no? Estas analogías igual también
las podemos ver en todo lo que es el pensamiento griego. Esto de que, vamos a traducirlo a un léxico más actual, el cuerpo es una funda, ¿no? Y donde nuestros sentidos nos permiten vincularnos con el afuera, con el mundo exterior. La mente nos permite analizar esos estímulos que recibimos y luego hay algo donde conectamos, ¿sí? Bueno, también está este concepto de los registros akáshicos, la biblioteca universal, hay un montón de formas de hablar de esto, de la información que viene de la fuente. Y acá va a hablar un poco de esto. Dice, el Atman es el pasajero del carruaje del cuerpo, el intelecto es el auriga y la mente las riendas. Los sentidos son los caballos y sus objetos los caminos frente a ellos. Los sabios dicen que el Atman, ligado a los sentidos y a la mente, es el sujeto de la experiencia. La mente del ignorante está siempre dispersa, sus sentidos desbocados como caballos salvajes. Por el contrario, la mente del sabio está siempre bajo control y sus sentidos obedecen, como los buenos caballos, a la auriga. El ignorante es de mente distraída e impura. Nunca da el paso definitivo y siempre acaba tomando la curva del renacimiento. Por el contrario, la mente de quien conoce está atenta y se mantiene pura. Da el último paso y a partir de ese momento cesa de renacer. Nuevamente está hablando de lo mismo que veníamos viendo, con otras palabras interpretado por otro traductor, otro autor que está haciendo esta explicación que, como les dije, la podemos ver en un montón de otros ámbitos, ¿sí? Cuando intentan explicar qué es lo que mueve al ser humano, ¿sí? Está explicado en un montón de culturas de diferente manera con diferentes analogías. Así es, en efecto, el mortal no vive por la exhalación ni por la inhalación, es por otra cosa por lo que vive, de la que dependen las anteriores. Oh Gautama, te confesaré un secreto sobre el Brahman eterno y sobre lo que ocurre con el Atman cuando muere el cuerpo físico. Algunos seres entran de nuevo en una matriz para nacer, en el útero femenino. Otros pasan a la materia inerte, o sea que descenderían, sí, pensemos que se considera que estos son niveles evolutivos, ¿no? Y se habla en todo lo que son las culturas orientales de esto de involucionar hacia un ser inferior. Dice, otros pasan a la materia inerte en función de lo hecho y aprendido. Es como el karma, ¿no? Que te va a determinar tu futuro en función de tu presente. Creando deseo tras deseo, el Purusha se mantiene despierto en el interior de todo cuanto duerme. En verdad es puro, es Brahman. Solo él puede llamarse inmortal. En él reposan todos los mundos, nadie va más allá. Así es, en efecto. Del mismo modo que el fuego es uno, pero asume diferentes formas al manifestarse, también el Atman, siendo uno, inmanente en cada ser, adopta diversas apariencias y las trasciende. Del mismo modo que el viento es uno, pero al entrar en el mundo asume diversas formas. También el Atman, siendo uno, inmanente en cada ser, adopta diversas apariencias y las trasciende. Esto de el ir evolucionando en diferentes cuerpos, en diferentes fundas, hasta lograr salir de la rueda del samsara, ¿no? No encarnar más. Bueno, dice, quien desee prosperar venerará también al conocedor del espíritu inmanente, pues la persona de inteligencia pura alcanza con la mente sus propósitos e intuye mundos insospechados. El sabio conoce la morada suprema de Brahman, donde el universo resplandece. Los que, libres de deseos, se consagran al espíritu, se liberan de la semilla del nacimiento. Quien arde en deseos y los proyecta, condicionado por ellos, vuelve a nacer en este o en otro mundo. Bueno, acá también se abre la especulación de otros mundos, mundos paralelos, tiempos paralelos, esto de que todos los tiempos transcurren en un mismo tiempo, de lo que se habla en el mito del huevo cósmico,
Bueno, acá es a libre interpretación de quien lo escuche, ¿no? Bueno, acá va a hablar de lo mismo de un modo diferente, digamos que traducido diferente, dice, y dicen que una persona consta de deseos, y según sea su deseo, así será su voluntad, y según sea su voluntad, así serán sus acciones. Esta frase es muy conocida, y según sean las acciones que realice, así serán los frutos que recoja. Bueno, esto es el tema del concepto de dharma y karma, ¿no? Como el resultado de aquello que hago o que pienso expresado en la realidad material como algo positivo o como algo que quizás uno no ve tan positivo, pero si nos vamos al plano espiritual, debe ser así, ¿no? Todo es perfecto y tiene que ser así para lograr este propósito de la evolución. Bueno, dice, se lo considera el comienzo y el origen de la unión, allende de los tres tiempos, carece de partes y trasciende el árbol cósmico, el tiempo y las formas manifiestas. Fuente de la existencia, multiforme, de él surge la diversidad. Dios venerable, descansa en el fondo del corazón. Esto que les contaba antes, ¿no? El espacio físico que se le encuentra a esta partícula de Dios. Vehículo del Dharma, destructor del mal, señor de la abundancia, habita en el interior de todas las cosas. Venerable morada universal, imperecedero, más allá de todo, rey de reyes, soberano supremo de los dioses, señor de todos los dioses. Por esto también vamos a ver en otras culturas, incluso actuales, cómo el corazón se interpreta, ¿no? Como esta luz que sale en todas direcciones, al igual que se simboliza en el símbolo del Espíritu Santo, que es ese ave o el águila en otras culturas, de la que emana toda la luz. También lo podemos ver en el ojo que todo lo ve. Bueno, hay un montón de símbolos que tienen esto de la luz que se expande en todas direcciones, pero la podemos ver puntualmente en algunas interpretaciones de Jesús, por ejemplo, o de Buda, donde surge esa luz y se expande desde el área del corazón, ¿no? Bueno, dice, cualquiera que sea el objeto al que esté apegada la mente del hombre, hacia él se dirige ardientemente junto con su acción, y habiendo obtenido los últimos resultados de cualquier acción que realiza aquí en la tierra, él vuelve de nuevo de ese mundo, que es el premio temporal de su acción, a este mundo de la acción. Eso es lo que le sucede al hombre que desea, pero en lo que respecta al hombre que no desea, que, sin desear, está satisfecho en sus deseos, o sea, solamente al ser, sus espíritus vitales no se van a otro lugar. Siendo Brahma, él va a Brahma. El débil puede gobernar al fuerte mediante el Dharma, que es la fuerza moral. El Dharma es la verdad. Por eso cuando alguien dice la verdad, decimos que el Dharma habla por él. Y cuando dice el Dharma, sabemos que dice la verdad. Ambas son una y la misma cosa. Bueno, dice, ello le impide reconocer al soberano Señor que hay en ella, y llevada por la corriente de las sensaciones, se ofusca en ella, pierde pie y es empujada y sacudida, aturdida y arrastrada de un lado a otro. Y en ese trance el alma individual piensa que ese es su yo, y eso es lo suyo, presa de sí misma como un pájaro atrapado en la red. Y esto se los puse por esto de que ya venimos viendo en todas las culturas que el ave va a simbolizar al alma humana. Siempre digo, exceptuando el águila, el cuervo, el pavo real, que simbolizan otras cosas, otros conceptos, el ave. En general se usa la paloma o los pájaros en general para representar al alma humana. Bien, dice, dominada por los efectos del karma, cae en un vientre auspicioso o nefasto. Sube y baja, y oscila como un péndulo de un lado a otro, a merced de impulsos contrarios. Y acá es esto de el volver a la fuente para volver a encarnar, ¿no? Sin embargo, en este culto del sacrificio, al sacrificio le va
a decir, sacrificio le va a decir a todo lo que es terrenal, ¿no? Además de el ritual del sacrificio puntualmente, va a utilizar este término para hablar de todo lo que es la vida y el estar en esta dimensión, el estar habitando o transitando en esta dimensión. Esto se los aclaro porque después de leer todo, concluí esto acerca de esta palabra que está usando acá, ¿no? Si lo interpretamos literalmente, quizás es muy difícil entender este párrafo. Dice, sin embargo, en este culto del sacrificio, o sea, en esto de el habitar, por eso digo que justo encima usa culto, es confuso, pero van a ver que está hablando de lo que yo les digo. Dice, has hecho un karma inferior, y necios son quienes lo consideran lo más alto y sucumben una y otra vez al envejecimiento y a la muerte. Estos engreídos se creen sabios y eruditos, pero se hunden en la ignorancia y vagan sin rumbo, cayendo una y otra vez como ciegos guiados por ciegos. Se sienten realizados, pero no son más que adolescentes aferrados a los ritos. Obcecados por la pasión, nada entienden y sucumben desesperados cuando se agota el mérito de sus acciones. Creen, ingenuos, que todo reside en el sacrificio y las buenas obras, y, tras haber alcanzado el punto más elevado del cielo, recaen en este mundo o en otro peor. Acaba de hablar de nuevo esto de que hay múltiples mundos, realidades paralelas, tiempos paralelos como lo queramos entender. Bueno, dice, en el tiempo se cuece lo creado, cuanto afecta a las almas y a los mundos. El que conoce en qué se cuece el tiempo, ese conoce el Veda. Y acá de nuevo vinculé con todo lo que es Cronos, Saturno, ¿no? Esto de que en verdad el tiempo afecta esta realidad, ¿no? La determina de algún modo, esto de que Saturno devora a sus propios hijos. Bueno, me fui mentalmente hacia eso y lo pude vincular con eso y con esto de que el Sol y la Luna son quienes nos están marcando el tiempo, esto de que el tiempo es circular, ¿no? Que lo hablamos en un montón de videos. Bueno, dice, el sabio no nace ni muere, no es nadie, no viene de ninguna parte ni se transforma en nada. No es engendrado, sino eterno, imperecedero y original. No muere aunque su cuerpo muera. Está hablando del espíritu. Si el asesino cree que mata y el asesinado cree que le dan muerte, ambos se equivocan. Ni uno mata ni el otro muere. Más pequeño que lo ínfimo, más grande que lo inmenso, así es el Atman. Su morada está en la caverna del corazón de los seres. Ya sin deseos y libre de sufrimiento, uno percibe por medio de la gracia la grandeza del Atman. En el principio el mundo era solo Brahman, el uno. En verdad, para el sabio, todo ser es el propio. La ilusión de los mundos le es ajena. ¿De qué carecerá el que se sincera, el que se sabe uno con el todo? Bueno, después va a hablar de vibración, habla puntualmente de sílabas y también algunos autores van a hablar de esto de que es muy difícil traducir estos textos porque la palabra para ellos como vibración tenía un valor. Entonces, al ser traducida a otro lenguaje, a otro idioma, va a sonar diferente, por lo tanto, no va a ser lo mismo. Eso me pareció muy interesante y como para investigar un poco más esto que se dice, de que al ser traducido algo de un idioma original a otro, pierde mucho de su valor o mucho de su sentido, ¿no? Bueno, dice, ella es lo más sagrado, ella es la sílaba suprema. Quien llega a conocerla ha llegado a su bien. Está hablando del aum, ¿no? Bueno, después va a decir, el sonido M es la conciencia del sueño profundo, su tercer estado, se encuentra en Miti y en Apiti, representa la hora y su disolución. Acá lo vinculé directamente con esto de la alquimia de el pasar de un estado a otro, ¿no? Esto de los estados en la alquimia, lo vinculé enseguida con esto.
Quien lo sabe concibe un mundo en su mente, lo cree y lo disuelve. Nuevamente, esto de el crear realidad, de el poder transformar algo en otra cosa, de la materia, de la alquimia espiritual. Me fui directamente a esos conceptos alquímicos cuando leí esto. Dice, el cuarto modo de conciencia es indiviso y corresponde al sonido de la sílaba entera am. Inasequible y sereno, trasciende la sensibilidad y es el fin de toda mudanza. Es Atman, beatitud suprema sin dualidad. Esto del concepto de Advaita, la no dualidad. Dice, quien lo sabe permanece en él. Bueno, y por último va a hablar del concepto de Maya, un autor en particular va a hablar de este concepto de la ilusión de los sentidos, de que todo es ilusión, es una proyección de nuestra mente o de cómo lo estamos interpretando a través de los sentidos. Dice, aquel que no conoce ese ser indestructible del Rig Veda, ese supremo ser como el éter donde moran todos los dioses, ¿de qué le sirve a él el Rig Veda, no? Solo aquellos que lo conocen descansan satisfechos. Eso de donde el hacedor Majin exhala todo esto, los versos sagrados, las ofrendas, los sacrificios, las panaceas, el pasado, el futuro y todo lo que declaran los Vedas. En eso el otro queda atado a través de esa malla. Conoce que Prakriti, perdón, es re difícil de pronunciar, la naturaleza es maya, ilusión. Y el gran señor, el Majin, o sea, el hacedor, todo el mundo está lleno de sus miembros. Bueno, es confusa la traducción, pero quería mostrarles esta parte porque acá me acordé mucho de Matrix. Bueno, obviamente pues está hablando de maya y de ilusión. Y del arquitecto, ¿sí? Que es este personaje que para mí representa al gran arquitecto, a Gadu, al gran arquitecto de todo lo que es la tradición de la masonería, y de que toda esta ilusión que vemos tiene un creador, ¿sí? Cuando hablamos de que estaríamos en un juego o en un videojuego, estamos haciendo alusión a esto, ¿no? Que todo está creado, tiene sus reglas y aunque no las conozcamos, funciona de algún modo que es perfecto y que nosotros estamos jugando algún rol acá en esto, ¿no? Así que bueno, me pareció interesante ponerlo por esto también, por esto de el tema de la ilusión de los sentidos y de que todo lo que percibimos en verdad no es real, que es un concepto que ya desde siempre sabemos que maneja todo lo que es la filosofía espiritual oriental, esto de que todo es maya, todo es ilusión y que solo yendo al interior de uno mismo podemos conocer la verdad, ¿no? Bueno, fue extenso y hablé un montón, así que ya no puedo hablar más. Les mando un abrazo y si quieren dejarme algún comentario, los leo.